precisamente con Darío Lanieri y con Marcelo Monforte. Bienvenidos y buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ustedes son docentes. Sí. Docentes. Bueno, Marcelo lo ubico como profesor de historia argentina, sí. Historia argentina, contemporánea, mundial, de todos los siglos, de la antigüedad hasta la actualidad. ¿Y cómo se hace un docente para actualizarse constantemente en ese tema? Mira, cuando yo estudiaba periodismo, teníamos precisamente que estudiar la historia mundial, repasar un poco la historia mundial, yo la había visto de otro ángulo, pero constantemente una de las cosas que nos hacían era trabajar la noticia internacional en el día a día. Sí. Y nos volvíamos locos nosotros, porque teníamos que trabajar como parte de estudio la noticia nacional, y para eso un docente que era muy exigente toda la parte de política internacional, Sí. o mejor dicho, la noticia en el enfoque internacional. Yo después desde el derecho le sumé la visión desde la política, Claro. del derecho internacional, la parte de política internacional. Me resultaba más placentero, Sí. porque le había sumado el hecho noticioso. Claro. Entonces lo tomaba como un cuento de historia. Claro. Sí, hoy. Pero me exigía mucho en la actualización. Hoy yo estoy perdido en eso, por ejemplo. Sí, no. Con respecto al alumno, con las redes sociales, hoy en el aula se trabaja mucho eso. Con respecto al docente, una de las cosas que pedimos nosotros en campaña y de hace años como docente y como militante, es que el docente tenga más tiempo para prepararse. Claro. Porque yo tengo 3 cargos, por ejemplo, trabajo de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Si vos querés mejorar la calidad educativa, bueno, ahí diste en el clavo, ¿no? Es tener más tiempo, como en otros países, que trabajan 6 horas, y después se dedican, en nuestras áreas, como también Darío, Ciencias Políticas, a formarse todo el tiempo. Sí. ¿Cómo me formo? A los ponchazos. Lamentablemente es así, Marcelo, tenés que ir leyendo. Hablando de esto, yo lo veía en España, Sí. que tienen dentro de las mismas escuelas o de las facultades, tienen un gabinete para la actualización. Claro, Tiene un gabinete Sí. para el gabinete de estudio para la actualización. Totalmente, sí. El mismo ámbito académico le facilita ese tema. claro. Acá tenemos una jornada que se llama jornada de institucional, una vez cada 3 meses, y que son realmente insignificantes, porque te bajan algo así, muy general, nada de la materia. Además, bueno, no hay inspectores que son poliariales. Hay toda una modificación que se debería hacer para trabajar con una verdadera transformación educativa. Lo que se ha hecho estos últimos 20 años que uno es docente son puros remaches y remiendos, y no se va al cuajo de la situación, que es unir ese binomio que nunca se pudo cumplir. Inclusión social, estamos de acuerdo. El derecho a la educación para todos, estamos de acuerdo. Pero agregarle la calidad educativa, Claro. que es lo que se fue perdiendo, ¿no? Claro, Fue grande. esto que yo te contaba desde mi experiencia, Totalmente. que hoy me angustia no tanto, pero que en un momento sí me traía como un problema, porque no daba tiempo a la actualización. Entonces tenía que Totalmente. dormir menos, y después Bueno, estaba cansado y no rendía. Y vos para la imaginate vida. un profesor que trabaja de las 7:30 de la mañana, que la mayoría de los países empiezan a las 9. Vos sabés que está comprobado científicamente que el cerebro de adolescente se despierta a las 9. La mayoría de los países trabajan de 9 a 3 de la tarde. Después el docente tiene el tiempo suficiente, pago, obvio, para poder capacitarse, para poder. Nosotros a veces nos cuesta hasta comprar un libro, Claro. porque son caros. Además, otra de las cuestiones en el caso de los Y a profesores. vos, Darío, te pasa lo mismo, pero tenés Sí, otra sí. ventaja vos. En ciencias políticas tenés otra ventaja. La actualización cotidiana es mucho más. Sí, el activa, tema de la ¿no? información y todo es mucho más activo, pero también vivimos tiempo de despolitización, y fundamentalmente en los jóvenes, ¿no? Como que el interés de la política también ha dejado de ser algo como que le va a cambiar o transformar la vida o la realidad. Entonces muchas veces en eso también suele suceder, ¿no? Pero quería agregar algo del trabajo docente, ¿no? Y de la falta de actualización, que también el docente trabaja en 6 o 7 escuelas distintas para tener un salario más o menos razonable. Es decir, que además es taxi, de un recreo se va a otro. Entonces, en ese sentido, sí, en el caso de la actualización, por ahí, en términos políticos, es mucho más, por ahí es más sencillo, pero también la política tiene una dinámica propia, que todos los días estamos viendo fenómenos y movimientos que van de un lado a otro, y las corrientes teóricas se van modificando, y también cuesta mucho la actualización. A eso iba, porque ¿cómo organizar planificar una clase? No, nosotros trabajamos mucho con lo espontáneo, ¿no? Con lo espontáneo y con lo dinámico. Pero sí, en la política hay algo que no se ha ido modificando y que viene, que son las instituciones, por ejemplo, en el caso de Quebrales Burguesa, que como que la continuidad o la concepción lógica
Lo que sí se analiza y hoy se vive en día, que toda esa institucionalidad política hoy está en crisis, y está en debate y en discusión, como distintas cuestiones que nosotros vemos, los gremios, la justicia, el poder legislativo, la misma escuela y la educación, es decir, todos los elementos, los componentes de aquella sociedad industrial que anteriormente se van a, reivindicábamos, hoy en esta etapa posmoderna podemos decir, han entrado en crisis, en discusión y en debate, y con nuevos fenómenos, dadas los distintos cambios o fenómenos políticos, que no solamente han ocurrido a nivel local, a nivel nacional o local, sino que son fenómenos que se dan a nivel mundial. Hoy un Donald Trump. Ahora vamos a ir con los temas de ustedes como candidatos, para que la gente los vaya conociendo. Pero yo tengo una curiosidad. En tu área, vos tocas temas sociológicos, la política y la sociología. Viene un alumno y te dice: Darío, mataron a una chica en el Gran Buenos Aires de 16 años, están investigando. Vos, ¿qué explicación nos podés dar de esto que es como consecuente? ¿Lo metés en un tema policial? ¿Lo abordás desde un enfoque sociológico? Porque ese adolescente viene inquieto porque se siente contemporáneo, es parte de la generación de esa chica de 15, 16 años que aparece muerta, y a él le sensibiliza la piel de otra manera. Sí, no, esos temas cuando se abordan hay que abordarlo lógicamente desde la lógica de la sociedad en la que vivimos. Es decir, el esquema de violencia que existe fundamentalmente, pero ahora a estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de una chica de 16 años, se tienen que investigar las causas, pero también estamos hablando de una cuestión de la violencia de género, de los feminicidios, y también hay que analizar la sociedad machista y patriarcal que muchas veces estamos viviendo en ese sentido, y que se considera en ese caso a la mujer como una especie de propiedad privada del hombre, pero que también tenemos que analizar el ámbito policial, porque por ejemplo en el caso de Anaí, que ocurrió ayer, la búsqueda prácticamente se dio por la movilización de sus compañeros de secundario, de estudio, todo el entorno y las instituciones públicas que son de carácter netamente machista, lo vemos continuamente, es decir, la policía, la justicia, no se le daba la importancia necesaria. Entonces, el enfoque tiene que ser integral en ese sentido, pero también analizarlo desde la sociedad en la que vivimos y también desde el mensaje que aún se sigue dando y cómo se construyó esa sociedad históricamente, y a partir de ahora cómo eso tiene consecuencia en una chica de 16 años o como en tantas mujeres que hoy viven esa situación, que también muchas veces lo que pasa, que no es que nunca se haya vivido, sino que hoy se ha hecho visible a partir de las organizaciones, de la lucha y de esa cuestión que tiene que ver con la igualdad de género. Pero hoy vivimos un fenómeno que realmente se ha ido agudizando cada vez más, que por ejemplo una chica de 16 años hoy no puede salir tranquila a la calle sin que o no le digan nada o no le pase algo o no pueda ir a un lugar a entretenerse. Entonces estamos viviendo tiempos muy complejos. Bueno, esa es la explicación y tratar de abordarlo de un punto de vista sociológico, ¿no? Fundamentalmente, pero también desde la realidad que viven los propios jóvenes hoy en día, ¿no? Escuchar a los jóvenes, porque muchas veces, y ahí hay que cambiar la lógica del docente, es decir, el docente ya hoy no es el docente que venía, transmitía conocimiento y se paraba como una autoridad frente al alumno, sino como que tenía todo el conocimiento. Hoy también tenemos que escuchar a nuestros alumnos y también tiene que haber un ida y vuelta sobre la cuestión de que cambió la relación, los chicos con el celular se apoyan permanentemente y son una fuente permanente de información. Sí. Y todas estas problemáticas ellos están muy preocupados, ¿no? El feminicidio, la adicción, la diversión. Son temas que por más que yo dé clase de historia te salen, ¿no? Claro, por eso mismo, que lo plantean todo el tiempo. Como autoridad docente. Sí, obvio. Entonces tenés que abordarlo porque obvio. Bien. Y se trabaja de los centros de estudiantes y todo también mecanismo en la escuela que se puede usar, ¿no? Algunas herramientas. Sí, además hay muchas problemáticas que se han incorporado. Y que llegan a la escuela, ¿no? Están dentro de la escuela también. La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Bueno, las grandes transformaciones de las localidades, sobre todo, que es donde más se ve, vienen de la mano de la escuela. Sí. La evolución en Patricio, la evolución que tenga Dudiñá o Quiroga, la niña, por citar cualquiera, o el mío, que suma en otros distritos cercanos, viene de la escuela. Son los ámbitos de transformación en las comunidades. Sí. Porque nos invitan
al cambio al resto de la comunidad. Por ejemplo, desde lo ecológico, de dónde vino, y que los niños nos digan a nosotros los adultos, che, el papelito del caramelo no lo tiene en la calle. Sí, pero totalmente. Y también o cuando manejamos, que vas a pasar un semáforo en amarillo y los niños te pegan el grito, que algo que la conducta no está bien. Y eso viene desde la escuela. Sí. Bueno, nosotros en el caso mío yo soy docente, Marcelo lo ha sido también, de escuelas rurales, ¿no? Trabajamos en escuelas secundarias rurales. Y muchas veces frente a problemáticas serias, ¿no? Por ejemplo, agrotóxico, ¿no? Que muchas veces no se cumple la ordenanza. Sí, lo van a perimetrar. Y los pueblos fumigados son los pueblos rurales. Y los mismos chicos de la secundaria se ponen al frente a grandes intereses, a luchar contra eso, ¿no? Conjunto con los docentes, la comunidad educativa. Y lo que falta es lo que vos decías, la pata institucional. La pata institucional, lo que uno dice, bueno, que pone el control. Y el Estado dónde está, ¿no? Que es la pregunta que muchas veces surge, ¿no? Se formula. Bien, 9:02, estamos escuchando hoy en Despertate, en esta mañana del día de San Cayetano, por otra parte, a Darío Lanieri y Marcelo Monforte, dos candidatos de la izquierda, uno en primer lugar como es Darío y otro Marcelo. Bueno, ¿cuáles son las propuestas para nosotros los vecinos del 9 de julio cuando el próximo domingo tengamos que escoger en los distintos espacios a votar para que nos convenzan? ¿Por qué tenemos que votarlo? Bueno, voy a hacer una aclaración. El 9 de julio vamos dos frentes de izquierda. Sí. Nosotros somos Izquierda al Frente por el Socialismo, que lleva como candidata a la compañera senadora nacional a la compañera Vilma Ripoll, y como candidata a diputada nacional a Manuela Castaneira. Bueno, en nuestro caso, bueno, perdón, pero ustedes no compiten. No competimos, no, vamos a partir. Tienen que juntar el 1.5. El 1,5, no, pero por ahí... Es alrededor de 750... Un poco, depende de la cantidad de votos. Si tomamos el padrón en general, que fuera el 100%, podrían ser entre 600. Por eso, yo tomo el referente 700 en función del padrón. En función del padrón, pero en general sabemos que van el 75, el 80% a votar. Calculamos nosotros, históricamente tomamos en cuenta, serían 550, 600 votos, en eso andaríamos. No, nosotros vamos específicamente por ese 1,5%. Bueno, desde Izquierda al Frente, que es la conjunción entre el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Nuevo Más, nosotros somos referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bueno, centralmente el 9 de julio como propuestas principales, es decir, tenemos un abanico de propuestas, pero fundamentalmente hacemos eje en lo que es también el ámbito de los ejes nacionales. Por un lado, el tema de la juventud, que recién lo hablábamos, ¿no? que es algo que como docentes conocemos y que realmente nos preocupa, ¿no? que es tratar de generar proyectos fundamentalmente en la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. Sabemos que es el sector, hoy por las políticas económicas, que no vienen desde ahora, sino que ya este problema lo tenemos desde hace distintos gobiernos, pero que hoy vemos que también se ha profundizado, que es el tema de la precarización laboral y la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. Por eso la importancia que tiene la educación y el acceso a la educación y la permanencia de los jóvenes. En ese sentido tiene que haber mayor presupuesto, ¿no? En educación, mejorar la infraestructura, bueno, distintas cuestiones, pero también lo que tiene que ver con adicciones, los centros recreativos, todo lo que tiene que ver con la cultura, el arte, poder generar espacio para que se incluya a los jóvenes, pero también lo que nos preocupa es el ámbito de trabajo y también el acceso al estudio a partir de la ampliación de carreras universitarias. También la cuestión económica pesa, es decir, universalización de becas. Bueno, en ese sentido queremos incorporar a los jóvenes también dentro de nuestro proyecto político. También otra de las cosas que planteábamos la otra vez con Marcelo, la recuperación de las economías regionales, es decir, volver también a recuperar las economías regionales, las chacras, todo lo que tiene que ver con los pequeños huarteros que ha ido desapareciendo, estas cuestiones que el municipio tiene que atender. Y que centralmente, que también hace y también luego genera empleo, trabajo, la cuestión de los oficios, bueno, y también ir recuperando. Y desde lo institucional nosotros planteamos la transparencia, pero también un modelo distinto,
más democrático. Consideramos que el concejal debe estar en la calle, como hacemos la campaña nosotros, debe conocer la realidad, ¿no? Nosotros lo hacemos caminando la campaña, ¿no? No invitamos a nadie al local porque no lo tenemos, nos van a encontrar dando vueltas, ¿no? Pero en ese sentido queremos democratizar, es decir, que el pueblo decida todo, hacer participar a las asociaciones barriales, a la gente, que haya transparencia en las obras públicas, es decir, generar mecanismos que se sepa dónde van los recursos, ¿no? Que muchas veces son cuevas que no sabemos a dónde van y de obras que se promete que se van a hacer y nunca se terminan. Lo vemos en el Fondo de Financiamiento Educativo, es decir, que muchas veces se dicen, bueno, destinamos tanta plata a tal o tal lado, pero realmente vamos a las escuelas y la infraestructura de la escuela sigue igual o peor que antes, en muchos de los casos. Y en ese sentido, bueno, y que también los temas importantes, en distintas cuestiones, la gente pueda decidir a través de distintos mecanismos, no un acto administrativo, sino temas importantes que hacen a la comunidad. Bueno, ese es el aspecto y la transparencia que debe haber de los recursos, y en ese aspecto sí creemos que es necesario comenzar a trabajar en eso. Y a partir de ahí tener que ir resolviendo las cuestiones estructurales que afectan al conjunto. Bueno, otro de los temas por ahí que es bueno explicar es el tema del transporte público, que hace años venimos reivindicando y que lo tenemos como propuesta, pero también el tema del transporte público relacionado a los pueblos del interior, ¿no? Que muchas veces, eso lo he planteado, un pasaje para un vecino, ¿no? Que tiene que ir y venir, realmente tendría que ser subsidiado por el municipio, porque realmente venir de los pueblos a venir a trabajar el 9 de julio en el transporte público que existe para un vecino cada vez más caro debido al aumento de gasoil, e incluso le cobran la parada en la terminal en ese aspecto. Y bueno, y en ese sentido, bueno, también mejorar el transporte público en los pueblos del interior y que haya más horarios, más, porque es mucha la gente que viene de los pueblos del interior, estudiantes, trabajadores a trabajar, dada la falta, como lo decíamos anteriormente, dada la falta de política sobre esa economía regional y sobre los pueblos del interior. Bueno, Martín le manda un saludo a los dos, dice para Darío y para Marcelo, lo mejor, unos verdaderos luchadores, dice Martín. Sí. Sí, luchadores sí, desde hace años que la venimos remando, ¿no? En ese sentido. Y hemos tenido coherencia, no hemos cambiado de bando, ¿no? Siempre mantuvimos la misma ideología, y que no es fácil en este país, ¿no? Mantenerse en la misma ideología. Sí, la misma línea. La postura es una línea, no es que. Y que a veces nos tratan de utópico, viste que la izquierda es utópica, que esto. Yo creo que yo a Darío le rescato muchas cosas, por ejemplo, porque acá las hemos planteado en infinidad de situaciones, de veces en Despertate. Si para mantener fuentes de trabajo en las localidades, y sobre todo el arraigo, vos armás esquemas de distribución empezando por huertas, vamos a lograr el abastecimiento en el distrito de una alimentación propia del distrito. Totalmente, pero a ver, yo vengo también, vos sabés que vengo también, soy de familia de pequeños productores. Bueno, por eso mismo. Entonces, y en mi infancia, en la zona de La Trocha, había más de 20 quintas. Y había 10 personas por chacra trabajando. Uno hacía pollo, el otro hacía, qué sé yo, ponedora. ¿Eso dónde iba? Al consumo. Al consumo, se terminó todo eso. Bueno, entonces, si se mantiene esto, sobre todo para mantener fuentes de trabajo, o crear fuentes de trabajo en el pueblo, y conjuntamente con ello le vas haciendo los controles de calidad. Totalmente. Vamos a ir mejorando. ¿Cómo se armó el abasto de La Plata, por decirlo de alguna manera? El abasto de La Plata. Fue así, de a poquito. ¿De cuánto lleva esa estructura? Claro. Empezaron de a poquito, hace 30 años atrás o más, y fueron creciendo. Y no solo hoy abastecen a la ciudad de La Plata, sino que van mucho más allá de eso. Y entonces pensando, por eso te digo, yo no coincido con poco con lo que decía Marcelo de utópico, lo que dice Darío. No, lo que dice, a veces lo que dice la gente o lo que dicen los otros espacios políticos, nosotros somos utópicos, ¿no? Que la izquierda es utópica. Es muy real. Y el medio de transporte. Claro, son decisiones políticas esas. Si vos tenés decisión política bien fuerte, lo podés hacer. Bueno, hoy las dificultades que tiene un señor de La Niña para venir el 9 de julio, ni hablar de Quiroga. Totalmente. Te pongo la línea. Y hay muchas propuestas que es real, que también hay que, por ahí la gente dice, es difícil,
porque nosotros planteamos que hay muchas propuestas que necesitamos el acompañamiento de la comunidad, porque en algunos casos hay que enfrentar grandes intereses, Totalmente. ya sea económicos, sociales, como por ejemplo decimos, bueno, las huertas en los pueblos, pero también tenemos que ir a un modelo productivo nacional, productivo de producción industrial agraria, porque ponemos una huerta en un pueblo y luego tenemos el de las grandes extensiones de campo que le está fumigando la huerta. Claro. ¿no? Entonces, O el mercado que entra claro. con precios tan baratos y pone Sí, el mercado por toda la ciudad de 9 de julio. Claro. O sea, ahí está el papel del Estado. Cómo Ahí tiene que como- controlar y poner la parada, decir no, un límite, ¿no? Esa es la decisión política. Que nadie se Bien. quiere ponerle cascabel al gato. Obviamente. Si los No, no, recursos no, están, es- vos tenés que es- saber distribuir y tenés que tener decisión política y coraje Es político. atendible. ¿Alguna consideración final? Que en un ratito vamos a estar con el obispo Bueno. charlando. No, otra, yo quería agregar Sí, el tema sí. de la cuestión de género, Sí, la casa eso de no. refugio para Sí, la eso mujer no. golpeada, ¿no? Ya Sí, no es bueno, julio. otro tema de la realidad que no es Sí, utópico, sí, pero que además es claro, bien tenemos sale más de nada. 40.000, ya necesitamos 2 casas de refugio en el julio, porque ya pasan los 40.000 habitantes. Y eso también es decisión política. Una casa de refugio con abogados, con psicólogos, una casa de tránsito, ¿no? Donde la víctima se sienta protegida y contenida. contenida, ¿no? Claro. Porque ya lo perimetral ya no sirve, todo lo que hablamos hoy, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que también se puede hacer. Eso es real, se puede hacer. Es totalmente. Es hacer posible lo necesario. Es nuestro lema, ¿no? O sea, muchas veces vemos los eslogans que nos dicen si se puede, pero cuando vamos y reclamamos determinados derechos, enseguida el poder político, quienes gobiernan, nos dicen no se puede, ¿no? Muchas veces la política de los eslogans Claro. vivimos. No, como mensaje final, Gustavo, a la sociedad, bueno, es que nos acompañen este domingo, que somos personas, como lo decía Marcelo, ¿no? La ética, el hecho siempre de haber estado en el mismo lugar, que nos hemos plantado siempre en una misma idea, en una misma corriente, que no vamos de un lado para el otro, y que nuestro objetivo principal es pasar el piso de las primarias. Es decir, que muchas veces el obstáculo que Correcto. tenemos las fuerzas emergentes o las fuerzas chicas para debatir estos grandes temas ya con más tiempos y con mayor profundidad en las elecciones de octubre. Es decir, Bien. queremos ser la voz crítica de muchas, la voz crítica y de plantear todas estas cuestiones para las elecciones de octubre. Pero necesitamos ahora el acompañamiento de la comunidad. Somos Izquierda al Frente, por el socialismo. Lista 504. Lista 504, y bueno, y que este domingo 13 que la comunidad nos acompañe en ese sentido, y que realmente somos militantes, no hacemos carrera política y siempre hemos luchado por estas ideas, y que bueno, y que la gente y que la sociedad en realidad nos permita precisamente tener esa posibilidad, y a partir de pasar la primaria aspirar a una banca de concejal para representar o expresar todas las luchas que se dan cotidianamente, que muchas veces son invisibilizadas o que no se dan, pero que nosotros somos parte de esas luchas día a día, ya por el hecho de la profesión que tenemos, del trabajo que hacemos, de que somos docentes, y que conocemos la realidad en la que viven muchos de los sectores del 9 de julio, que realmente vivimos etapas de grandes desigualdades sociales, y bueno, y desde la izquierda, desde Izquierda al Frente, queremos transformar la realidad de muchos, en este caso de miles de 9 de julio. Bueno, Darío, Marcelo, una pregunta fuera de contexto. Hoy es el día de San Cayetano. ¿Ustedes ya le han rezado a San Cayetano? ¿Lo tienen como presente San Cayetano? No, nosotros ¿Sabe, tenemos- ¿sabe por qué le hago la pregunta? Sí. Porque San Cayetano es el que más estampitas distribuye, el santo que se distribuye y que hay en todos el los más bolsillos. popular, ¿no? Y el Bueno, más ahí popular, te- y el que más rezo cosecha. Entonces, No, ustedes- debemos confesar que nosotros somos ateos, ¿no? Bien, bueno, no, por eso Tenemos la- es más, postulamos la separación total de la Iglesia y del Estado, ¿no? no, por eso la pregunta. No, igual hay compañeros que Pero hay son, compañeros que son que religiosos, van en la obvio, ¿no? lista. Bien. Nosotros Son- respetamos todo respetamos tipo de toda la credos, religión y los todas credos, las pero religiones, la- incluso nuestra postura, tenemos bueno, aportes, pero Creemos que en la ciencia y en las ciencias sociales, ¿no? El estudio de la realidad social, Bien. en el marxismo. Así que tenemos esa tradición. Pero bueno, estamos abiertos. Yo creo que el No, grupo por lo eso- compone por eso la pregunta. muchos compañeros compañeros que son religiosos. Yo creo son que no religiosos, son, pero más que para nada perseguidos. nos preocupa la falta de trabajo, Que haga ¿no? falta de las cosas reales, las cosas cotidianas, y no por ahí el tema del mundo espiritual, que no estamos tan
Bien. No sabemos tanto. Darío Lanieri y Marcelo Monforte por Izquierda Unida, muchísimas gracias. Y ya viene el obispo. No se vayan, estamos 9:25 de la mañana.